quiero que vaya conmigo a Génesis 18 y vamos a leer del 20. Génesis 18 y vamos a leer del 20 en adelante. Del 20 al 23. Vamos a leer. ¿Tenemos Génesis? Amén. Vamos a leer la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Entonces Jehová le dijo: por cuanto el clamor contra Sodoma y Gomorra se aumenta más y más, y el pecado de ellos se ha agravado en extremo, descenderé ahora y veré si han consumado su obra según el clamor que ha venido hasta mí. Y si no, lo sabré. Y se apartaron de ahí los varones y fueron hacia Sodoma, pero Abraham estaba aún delante de Jehová. Y se acercó a Abraham y dijo: ¿destruirás también al justo con el impío? Vamos a orar. Padre Celestial, te damos gracias en esta hora. Que sea tu Santo Espíritu ministrando esta palabra que has puesto, Señor, en esta hora. Porque sabemos que tu palabra es como espada de doble filo que penetra hasta los tuétanos y los parte, Señor. Que podamos, Señor, recibir esa palabra que tú das para nuestras vidas, para que podamos, Señor, transformar con nuestro testimonio nuestro hogar y donde caminamos, Señor. Te doy gracias en esta hora, que sea tu Santo Espíritu ministrando a través de mi boca, a través de mi mente y mi corazón, y que tomes control, Señor, que solo se hable lo que tú quieras para este pueblo, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Puede tomar su asiento. En esta hora vamos a hablar: no anheles lo que quedó atrás. El título de esta noche se llama No anheles lo que quedó atrás. Leímos una pequeña porción del capítulo 18 de Génesis. Entonces Jehová le dijo, estaba hablando con Abraham. ¿Se acuerdan de que se había corrompido Sodoma? Entonces Dios quería destruir Sodoma y todas las ciudades aledañas que se habían corrompido. Entonces Abraham sabía que su sobrino Lot se había ido a morar a Sodoma. Entonces viene una plática y se lo voy a contar porque es muy larga la lectura, porque empieza desde el capítulo 12 y va por el 20. Entonces, estaba el sobrino de Abraham allá en Sodoma y Abraham estaba intercediendo por los justos. O sea, era una ciudad depravada, una ciudad que habla el libro de Ezequiel, que estaba rebelde, había prevaricación, habían levantado altares a otros dioses. Por eso cuando ustedes oyen como Sodoma y Gomorra, no es por casualidad que oigan esa palabra. Aún en nuestros tiempos, hermano, hay un montón de Sodomas y Gomorras en este mundo. Y por eso en esta hora queremos ir fortaleciendo la fe a través de la palabra, hermanos, porque se están dando situaciones tremendas en el mundo, no solo en un lugar, en el mundo. El padre de la mentira está engañando, está minando aún corazones de niños, niñas y personas que están en el cristianismo, entre comillas. Personas que vienen al culto, personas que van a una iglesia. Aún el enemigo está queriendo botar estas personas para que puedan servirle. Y dice la palabra que Abraham estaba intercediendo y empieza el Señor. Él se presenta con dos varones, eran los ángeles del Señor, la guardia del Señor, que iba a mandarlos a ellos a destruir Sodoma. Y empieza Abraham a decirle: ¿y si hubieran 50? ¿Y si hubieran 40? Y el Señor: no lo voy a destruir. Pero como sabía que la ciudad estaba pervertida, empieza hasta llegar a un poquito, ¿verdad? Y el Señor le dice: no lo haré.
por 5 justos, por tantos justos que hayan, no destruiré. Y se van los ángeles para Sodoma. Pero el meollo de esto es cómo llegó Lot hasta Sodoma. ¿Cómo fue llegando Lot? Fíjense de que a veces nosotros tomamos decisiones que después nos van a traer consecuencias. No anheles lo que quedó atrás. También le podríamos haber puesto, no anheles el mundo y sus placeres, porque traen destrucción. Lot, sobrino de Abraham, había quedado huérfano. Entonces Abraham lo toma como hijo. Entonces se va con Abraham. Y usted puede leer la historia del capítulo 12 en adelante. Si gusta, váyase más atrás, capítulo 12, versículo 8 y 9. 13, 12. Dice, Abraham acampó en la tierra de Canaán, en tanto que Lot habitó en las ciudades de la llanura y fue poniendo sus tiendas hasta Sodoma. Mas los hombres de Sodoma eran malos y pecadores contra Jehová en gran manera. Y Jehová dijo a Abraham, después que Lot se apartó de él, alza ahora tus ojos y mira desde el lugar donde estás hacia el norte y el sur, y al oriente y el occidente, porque toda la tierra que ves la dará a ti, a tu descendencia para siempre. Los pastores de Lot, ellos se hicieron de sus riquezas, Lot y Abraham. Iban por todas esas llanuras. Entonces, cuando llegaban a acampar a algún lugar, los pastores que llevaban las ovejas y todo el ganado y lo que tenía cada uno, iban a un lugar y se peleaban por los pastos, por la comida, se peleaban los pastores entre ellos. Entonces Abraham toma la decisión de que se separen para que ya no siga esa contienda. Y le dice, Abraham, imagínense qué tan corazón tenía Abraham, tan bondadoso, que le dice a Lot, Abraham era el que lo había llevado, había hecho riquezas Lot por Abraham. Entonces Abraham no dijo, yo me voy a quedar con todo esto, donde hay todo verde, está el Jordán. No dijo nada de eso. Le dijo a Lot que escogiera dónde se quería quedar. Y viene Lot y ve aquellas llanuras del Jordán, preciosas, y empieza a ver que por allá estaban las ciudades, ¿verdad? Y había abundancia, empieza a ver lo material. Entonces, cuando se repartieron las tierras, los pleitos cesaron. Pero Lot empezó, ve aquí que dice lo que leímos, el 13:12. Abraham acampó en la tierra de Canaán, en tanto que Lot habitó en las ciudades de la llanura y fue poniendo sus tiendas hasta Sodoma. Entonces que empezó de lejitos y como iba viendo que era bueno lo que estaba allá, es bonito, hay dinero, hay prosperidad. Entonces poquito a poco, y así es el mundo, hermano, poquito a poco. Usted dice, no me voy a contaminar, yo puedo andar con los borrachos, yo puedo andar y yo me mantengo. Poquito a poco, hermano, poquito a poco, así como Lot, poquito a poco fue llegando hasta Sodoma. Y dice la palabra que habitó en Sodoma, o sea que llegó a Sodoma y empezó a vivir ahí. Y aquí a Abraham le tenían alta estima. Abraham se fue y cuando se separó de Lot, Dios lo bendijo mucho a Abraham. Luego viene la palabra y dice que Lot se fue a vivir allá. Entonces Dios vio que había maldad en Sodoma. Había mucha maldad. Y dice el 18:20, vaya por acá. 18:20, donde empezamos. Entonces el Señor le dijo a Abraham, el clamor contra Sodoma y Gomorra resulta ya insoportable. Y su pecado es gravísimo. Les estoy aquí leyendo una parte y dice, por eso bajaré a ver si realmente sus acciones son tan malas como el clamor contra ellas me lo indica, y si no, he de saberlo. Hermano, Sodoma era una ciudad
perversa. Había hombres perversos, practicaban la homosexualidad, eran idólatras. Allí en Sodoma, porque cuando llegaron los ángeles, ¿se acuerdan? Llegaron los ángeles a visitar a Lot, pero ellos iban con un objetivo. Ellos iban a destruir Sodoma. Ellos solo se querían, dice de que Lot estaba atento a las puertas, a la entrada de ahí de Sodoma, pero porque Lot sabía la maldad que había ahí. Y dice de que él insistió, se los llevó a su casa, los hospedó, porque él no sabía que eran ángeles, que eran unos varones enviados de Dios. Entonces los hospeda, porque antes la cultura era, ¿por qué eran bien hospitalarios? Porque sabían que podían estar hospedando ángeles. Ellos eran bien hospitalarios. Se los lleva a la casa, ¿y qué sucede? Cuando oyeron que habían unos varones, llegan a colparse todos aquellos hombres y querían, dice la palabra, conocer a los varones que estaban ahí. Imagínense hasta dónde era la perversidad. Y el Señor lo sabía. Que los únicos, si acaso tal vez, que estaban justos, era Lot y su familia. Y ellos querían salvarlos. Pero vea la parte, dice, eran perversos. Vaya conmigo a Mateo capítulo 6. Mateo capítulo 6. ¿Qué le impactó a a Lot? ¿Qué le impactó a Lot de aquella ciudad? Había prosperidad, pero ya estando en la ciudad, vio que esta ciudad era perversa. Vea Mateo 6:24. Yo tengo una traducción NBI, dice, ninguno puede servir a dos señores, porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No hay servidores que sirvan a Dios y a las riquezas. ¿Qué había pasado con Lot? Lot sabía que tenía dinero, Lot estaba bien ahí, a pesar de que veía perversidad y todo, pero él tenía un buen puesto. Él hasta estaba influyendo en la legislación, o sea que era alguien importante. Y muchas veces, hermanos, ¿cuántas personas se han perdido porque han visto que van a ganar más dinero, que van a tener mejores posesiones, mejores carros, y por lo material dejan los caminos de Dios? Dice también que no nos podemos unir a yugos desiguales. Y dice la palabra en el libro de Corintios, segunda de Corintios, que no nos podemos unir a yugos desiguales. Lot se había casado con una mujer que era insensata. No dice la Biblia de dónde era, pero más o menos unos comentaristas dicen que la mujer era una mujer como que era de esos laderos. Entonces Lot se había metido en yugo desigual. Cuando llegó a la ciudad, hay unos puntos bien importantes. Dice que las hijas de Lot ya estaban desposadas, no se habían casado, pero ya estaban dadas en matrimonio. Entonces, ¿con quiénes creen que las había aparentado el Lot? Con habitantes de Sodoma. Entonces, acuérdese de esta parte de la palabra que dice de que no podemos servir a dos señores. No podemos. O le sirve bien a Dios o le sirve a la riqueza. O se va tras el mundo o le servimos bien a Dios. No podemos estar tibios, dice la palabra en Apocalipsis, que Dios nos va a vomitar si usted no es frío o es caliente. O está en las cosas de Dios o no está. Porque a Dios no le gusta la gente que juega con Él. Este pueblo, esta ciudad se había, porque Sodoma solo, imagínense que Ezequiel habla y dice que Sodoma era una ciudad rebelde y Samaria se había hecho rebelde y la compara con Sodoma, que era una ciudad perversa, pervertida. Hermano, usted está viendo todo lo que está sucediendo hoy en el mundo. Está terrible. Niñas besándose con otras niñas. Para ver, imagínense hasta dónde llega el enemigo, metiéndole curiosidad, ¿verdad? Y la picardía
por medio de la televisión, por medio del internet. Y hay niñas cristianas, niños cristianos, que tal vez los papás no tienen control de ellos y están subiendo poses en el internet, poses con niñas así casi besándose. Eso no es de Dios, hermano. O estamos en las cosas de Dios o no estamos. Dice el Señor que los que estamos tibios nos va a vomitar. De una fuente de agua dulce no puede salir una fuente amarga. O es amarga o es dulce. Pues la palabra sí es tan de clara, hermano. Entonces nosotros, el compromiso que tenemos, los que hablamos de la palabra de Dios, es que podamos cimentarnos en la palabra, estar firmes, para que cuando lleguen las acechanzas del diablo, podamos combatirlas con la misma palabra. Porque yo un día hablando con mi hijo le digo yo, mira hijo, la palabra dice esto y esto. O sea, a veces no es ganas de molestar, a veces los hijos dicen, ay, mi mamá que molesta, mi papá que molesta, pero no es ganas de molestar. Hablando en una clase de música en el colegio de teología, decía, preguntó el pastor, ¿y usted cree que es bueno o malo escuchar música? Y de repente, ¿verdad? Un estudiante para pastor dice, yo oigo música y a mí no me afecta, yo uso, y dijo la canción y todo, y le dije yo, le receté esto, ¿puede de una fuente de agua dulce salir agua amarga? ¿O una agua amarga, una fuente de agua amarga echar agua dulce? ¿Puede el aceite mezclarse con el agua? No, ¿verdad? Y Pablo nos enseña, hermanos, a través de la palabra. Y ya no habló, porque yo le dije, Pablo dice, si esto es ocasión de caer a alguien, no lo haga. No lo hagan. A lo bueno le estamos llamando malo y a lo malo le estamos llamando bueno. Entonces, la palabra de Dios es clara, hermano. Para nosotros ser bendecidos, el Señor nos va a poner puntos. En primer lugar, al apartarnos del bien y apreciar más lo del mundo, nos puede traer destrucción, ya que con Dios no se juega. Mejor no me hubieras conocido, dice la palabra de Dios. Mejor no me hubieras conocido, porque Dios al hijo que toma por hijo, lo corrige, lo disciplina. Entonces a veces nos estamos quejando, Señor, ¿por qué? Por esto y por esto y por esto. Él mismo nos contesta. Y a veces ni nos contesta, nosotros ya sabemos. Ay, sí, Señor, ya sé por qué. Sí, Señor, ya sé por qué me está lloviendo. O sea, nosotros nos tenemos que contestar porque nosotros ya sabemos. Entonces, la palabra en esta hora dice de que Él mandó a esos ángeles para poder sacar a Lot y su familia, para rescatarlos todavía en el amor y misericordia de Dios. Dios le estaba dando una segunda oportunidad a esta familia para poder salir de la contaminación. Hermano, estaba en medio de la contaminación. Y podemos ver que aquí hay también un pecado que es la avaricia, por querer tener más y más y más, y no nos conformamos con poquito, queremos más. Entonces, si tengo un carrito o una cacharrita, ¿verdad? Y si me dicen, mire, le voy a pagar más, pero tiene que ser esto y esto, algo turbio, por tener algo mejor, mejor no lo hago, me quedo con lo que tengo. Pero la avaricia nos puede llevar. ¿Qué lo llevó a Lot? Poquito a poco se fue quedando en Sodoma, el lugar de perdición. Y dice la palabra, ve aquí en Génesis 19:15. Lea conmigo acá. Génesis 19:15. ¿Ya lo tenemos? Dice, y al rayar el alba los ángeles daban prisa a Lot diciendo, levántate, toma tu mujer y tus 2 hijas que se hallan aquí para que no perezcan en el castigo de la ciudad. ¿Qué les estaba diciendo? Que se apuraran porque Dios quería darles una segunda oportunidad. ¿Cuánta gente se ha quedado en el fango por no querer
obedecer y seguir la voz del Señor. Los ángeles hasta los tomaron y les dijeron: apúrense. Y saben que algo que no les había mencionado es que la condición moral de Lot había bajado. Porque cuando le pidieron a los ángeles para acostarse con ellos los hombres, Lot, ¿qué hizo? Les ofreció a sus hijas. Y le dijo: mira, aquí están estas dos vírgenes. Estas dos, aquí se las puedo dar. En eso que él estaba luchando, algunos comentaristas dicen de que como la mujer por la cultura era menospreciada, ¿verdad? Que posiblemente por eso las estaba ofreciendo. Y el que hospedaban tenía más valor que las propias hijas. Pero realmente la condición moral también había afectado un poco de ofrecerle las hijas. En una persona con su juicio no va a ofrecer a sus hijas. En nuestros tiempos usted no va a ofrecer a sus hijas. Hay gente que sí, la gente sin Dios, amén. La gente impía, la que no cree en Dios, aquella gente que está apostatando, que se está alejando de la fe, puede cometer cualquier cosa, pero nosotros que somos cristianos no podemos hacer eso. El alejarse de su tío Abraham, temeroso de Dios, y vivir en Sodoma no trajo nada bueno a Lot. Imagínense que el pleito valía la pena, que se quedaran sus yernos fueron destruidos también. Y dice la palabra que los ángeles al rayar el alba le daban prisa a Lot, diciendo: levántate, toma tu mujer y tus dos hijas que se hallan aquí para que no perezcan en el castigo de la ciudad. Y deteniéndose él, los varones asieron de su mano y de la mano de su mujer y de las manos de sus hijas, según la misericordia de Jehová para con él. Aún Dios tenía misericordia, hermano. Dios tiene misericordia del pecador. O sea que ellos estaban tambaleando cuando, si dice que los ángeles los tomaron todavía, ¿verdad? O sea que como que estaban pensándolo. Tal vez Lot no, pero las hijas, la mujer de Lot. No, hombre, si dejamos la casa, no, hombre, si dejamos un montón de posesiones, dejamos todo lo que tenemos aquí. O sea que habían amado tanto lo material que se habían aferrado y no les importaba la prevaricación, la depravación que hubiera en ese lugar. Ya se habían acostumbrado. Pero hermanos, no nos podemos acostumbrar, porque el diseño original de Dios está llevándose entre los pies. ¿Cuál es el diseño original? Dios ha creado a la familia, ha creado al hombre y a la mujer para que nos unamos, para que seamos una sola carne y podamos luchar contra las acechanzas de Satanás. Y dice el 17: y cuando los hubieron llevado fuera, dijeron: escapa por tu vida, no mires tras ti, ni pares en toda esta llanura, escapa al monte, no sea que perezcas. Ellos tenían que cumplir una orden y debían de ser obedientes. ¿Cuántos hermanos han regresado al vicio? ¿Cuántos han regresado a la vida pasada? ¿Cuántos han dicho: mejor me iba cuando no estaba en los caminos de Dios, ganaba más platita, tenía mejores cosas? Hoy que son los caminos del Señor, voy para abajo, como que el Señor me está quitando todo. No, hermano, el Señor dice de que tenemos que ser pasados por el fuego, por el crisol, para que seamos perfeccionados, porque llegamos al Señor con un montón de inmundicias. Llegamos como un trapo de inmundicia y el Señor tiene que empezar a limpiar. El Señor tiene que empezar a quitar aquellas cosas que todavía aún, hermano, llevamos. Y el Señor poco a poco va quitando, pero tenemos que nosotros tener una actitud de querer cambiar. Porque Pablo habla de los tres hombres: el hombre natural, el hombre carnal y el hombre espiritual. Y muchos se están quedando en los hombres carnales. El hombre natural no conoce a Dios, no tiene el Espíritu Santo. El hombre carnal quiere servirle al Señor, pero le gusta todavía la vieja vida, ir a los bailes, todavía echarse un día, otro día su cervecita, ir con los amigos a lugares que no le agradan al Señor.
Hermano, esta palabra de esta hora es para que reflexionemos, porque el mundo no va a cambiar, lo va a cambiar Dios cuando venga por su iglesia. El mundo está depravado, el mundo está de cabezas, hermano, y dice, les da una orden que no vuelvan atrás. Les dice que obedezcan para salvar su vida. Nosotros debemos de ser obedientes a la voz del Señor. Si el Señor nos dice no hagas eso, no lo tenemos que hacer. Si el Señor nos dice dale para adelante, ahí te voy a bendecir, vamos a darle. La ciudad es destruida por su maldad, tanto Sodoma como Gomorra y sus llanuras, imagínense, todo destruyó el Señor, hasta sus frutos, con azufre y fuego. La destruyó totalmente. Y estaba buscando unas imágenes y hasta la fecha, hermano, es un lugar desolado. Y se han encontrado todos los despojos, todo lo que quedó de ese fuego y ese azufre que mandó el Señor. Es tan terrible el castigo del Señor cuando nosotros jugamos con Él. Dice que el Señor es un Dios de amor, pero también es fuego consumidor. Y por esta parte, porque la gente no quiere. Hermano, ¿cómo le dice usted va a evangelizar? Mire, hermano, reciba a Cristo. Mire, hermano, ya conoce al Señor. El Señor, cuando lo tiene en su vida, en su corazón, el Señor va transformando y usted le enseña el plan del Señor. Pero la gente no quiere. Ah, sí, ya lo conozco. Ah, por quitárselo de encima. Y a veces nosotros en el cristianismo, hermano, Dios nos está hablando y nosotros como que no nos habla el Señor. Seguimos haciendo las mismas y las mismas y las mismas cosas. Y decía el pastor general, no le vayamos al Señor la pita, no sé, que la pita se escasee y nos vaya a dar, decía el Señor, decía el pastor general, porque muchas veces cansamos al Señor, hermano. Dios es un Dios de amor, Dios perdona, pero si lo volvemos a hacer, vuelvo a hacer, entonces yo no quiero cambiar. Entonces tiene que haber una actitud de cambiar. Destruyó los frutos, destruyó todo. Y saben que esta mujer le habían dicho no vuelva atrás. Y ve aquí dice, pero Lot, y cuando hubieron llevado fuera dijeron escapa por tu vida, no mires tras ti, ni pares en toda esta llanura, escapa al monte, no sea que perezcas. Y ve el 26. Entonces la mujer de Lot miró atrás a espaldas de él y se volvió estatua de sal. Y subió Abraham por la mañana al lugar donde había estado delante de Jehová. Hermano, esta mujer todavía anhelaba lo que había dejado atrás. No anhelemos las cosas del mundo, anhelemos las cosas de Dios. Saben que aunque usted no tenga un gran banquete en su mesa, si usted tiene paz y gozo en su corazón, usted esos frijolitos los va a sentir ricos. Usted la tortillita la va a sentir rica, pero ¿qué sucede? No tenemos paz ni tenemos gozo, porque realmente no le hemos creído a Dios. Esta mujer desobedeció y le llegó el castigo. Dios le dijo, no vuelvas atrás. Y allá en Hebreos dice, ¿verdad? Aparte habla de la fe y dice, si vuelves atrás no agradará mi alma. Entonces no somos de los que retrocedemos, hermano, porque retroceder es perdición. Entonces usted y yo tenemos que seguir adelante. Lot perdió todos sus bienes, a sus yernos, perdió a su esposa, perdió todo lo que tenía por anhelar el mundo, por estar en el mundo. Y se fue a vivir hasta una cueva y de ahí sale otro relajo, que en otra predicación se los cuento. Pero Dios trató con este hombre. Dios quiere tratar con nuestra vida porque Dios quiere que nos presentemos como verdaderas adoradores en espíritu y en verdad. Y no termino ahí, lo de la música, hermano. La música es música porque son notas musicales, pero el mensaje de la música es lo malo. Lo que dice la música que hoy está saliendo, hermano, los ritmos esos todos, si para ir a adorar al Señor
dice que lo hacían el Salmo 150 con danza, con arpa, con salterio. ¿Cómo era esa danza? No un baile de perreo, no un baile sensual, no. Era una danza que era dirigida al Señor. Eran saltos de alegría y estaban con el arpa, con el tamboril, con todos los instrumentos que ellos utilizaban. O sea que la música tiene que ser para adoración al Señor. Aún la música cristiana hay que tener mucho cuidado, entre comillas, porque mucha música cristiana tiene mensajes que no van dirigidos a Dios. Aún cuando usted, ¿qué le atrae? El ritmo de que cuando le ponen a una música cristiana, un ritmo del mundo, ¿a qué lo trae a la memoria? El mundo, usted empieza a tararear la canción original de ese ritmo. Entonces, hermano, el Satanás sutilmente nos quiere meter lo que él quiere del mundo. Él lo quiere ver de cabeza. Dice de que ahora mucha gente tiene el entendimiento entenebrecido, oscurecido. Mi esposo posteó algo para los ministerios que dicen de que quieren legalizar lo de los homosexuales. Pero lo peligroso no es solo eso, que lo quieren llevar a las escuelas. A las escuelas. Eso es peligrosísimo, hermano. ¿A dónde vamos con todo esto? Ya estaba en la palabra, hermano. Son tiempos de dolores. Al Señor le duele todo lo que hacemos. Imagínense todo lo que hace la humanidad. Entonces el Señor, ¿qué es lo que quiere? Que nos volvamos a Él. Allá en Ageo dice de que llegó el pueblo después que había estado oprimido, feliz porque llegaba a sus casas, pero se olvidaron del Señor, empezaron a arreglar a sus casas artesonadas, llevaron para sus casas, pero no llevaban nada para la casa del Señor. Se olvidaron de la adoración del Señor y por eso el Señor les manda una reprenda también a ellos. ¿Cuántos de nosotros, el Señor, muchas veces decimos, ¿por qué me llegó esto? No, Señor, ¿para qué estás tratando? Algo estoy haciendo que no te agrada. He dejado mi primer amor. He dejado la obediencia a tu palabra. He dejado aquellas cosas, ese amor con que servía, hoy ya no sirvo. Señor, por las habladurías, y hoy que hablo de habladurías, el próximo congreso que hagamos se va a llamar Esta Boca Mía. Ese es el tema del congreso, esta boca mía. De esta boca puede salir bendición y maldición. Amén. Entonces, en esta hora, hermanos, en esta palabra, Dios está advirtiendo, no nos volvamos como Sodoma y Gomorra. Y así se está volviendo el mundo, pero nosotros no nos contaminemos. Marquemos la diferencia en nuestros hogares, que nuestros hijos puedan ver un ejemplo. Y que si le dicen, mamá es anticuada, mi mamá es religiosa, mi mamá lo que sea, pero en la casa se cumple lo que dice mamá y papá. ¿Por qué estamos así? Porque muchas veces les tenemos miedo a nuestros hijos. Y no es así. Ese no es el diseño original de Dios. Todo es una jerarquía. Entonces Dios nos dice, ustedes como hijos se tienen que someter a mi voluntad y tienen que obedecerme para que sus vidas sean bendecidas. Hermanos, yo quiero bendición. Yo quiero sanidad para mi corazón, quiero sanidad para mi cuerpo, pero solo lo voy a lograr estando en la presencia del Señor, llevando esos estatutos. No somos perfectos, pero estamos tratando. Lo bueno que el Señor ve, que usted trata todos los días y no regresa, no. Usted va cada día creciendo, porque Dios ya no nos quiere. Los que tenemos ya años, hermanos, ya no estamos para leche, estamos para comida sólida. No se acostumbre a recibir solo lechita, reciba la carne, y a veces eso nos molesta, pero no, el Señor quiere hablar a nuestra vida.
A veces es necesario que Dios nos sacuda. Es necesario que Dios nos recuerde, o somos o no somos. O estás en el Evangelio o no estás en el Evangelio. O venís a los cultos o no venís a los cultos. O estás un día así, otro día allá como veleta, ¿verdad? Apareciendo por otro lado. El Señor quiere personas que estemos firmes en la palabra. ¿Por qué hay días que bajan, días porque no? Hay días que porque pagan y la gente se va a comer, que la gente se va. Hermano, si cada mes, cada 15 pagan. Y el Señor está todos los días con nosotros, tengamos o no tengamos. Y lo primordial es estar de lleno con el Señor. Cuando usted se enamore del Señor verdaderamente, porque el amor nunca deja de ser. Amén. Si nos hemos enamorado de Dios, sigamos sus estatutos, obedezcámosle al Señor para recibir bendición y no volvamos atrás. Démosle un fuerte aplauso al Señor. Vamos ahora. El predicador ha terminado su mensaje. Acepta a Jesucristo hoy como tu único y suficiente Salvador personal. Ora conmigo de la siguiente manera. Señor Jesús, yo te recibo hoy como mi único y suficiente Salvador personal. Creo que eres Dios y que resucitaste al tercer día. Me arrepiento. Soy pecador. Perdóname, Señor. Gracias, Padre, por enviar a tu Hijo a morir por mí. Gracias, Jesús, por salvar mi alma hoy. En tu nombre he orado. Amén. Bienvenido a la familia de Dios. Congrégate con nosotros. Estamos ubicados en Final 29 Avenida Norte, número 2931, Ayutuxtepeque. Tabernáculo Bíblico Bautista, Amigos de Israel, Ayutuxtepeque. A cualquier situación, Jesús es la solución.